Pero bueno, vemos en todos los personajes una gesticulación llevada al extremo, un histrionismo, Sí, bueno, una cara de pavor lo necesario desmedida. para el cine mudo. En el principio de la película, la escena de amor entre Hooter y su esposa, pues bueno, unas caras de felicidad acojonantes y bueno, durante el resto de la película unos pavores, unas manos en la frente, unos semidesmayos que bueno, dan a entender lo que el personaje está pasando y lo que está sintiendo. Ciertamente, al carecer el cine de sonido, pues tuvo que buscar nuevos medios de expresión, como en este caso la gesticulación o la mímica exageradísimas. Bueno, voy a recordaros la dirección del foro: www.cinemaparadiso.creatuforo.com. Ya sabéis que podéis elegir la película que queráis que comentemos, así como vuestras bandas sonoras favoritas o nuestra despedida de todas las semanas, que es un poema. Vamos a escuchar ahora las primeras bandas sonoras de la noche. Bueno, ¿qué os ha parecido? Increíbles estas bandas sonoras, aunque no son técnicamente de dos películas, puesto que la segunda era de los anuncios de Martini. Estos anuncios, bueno, son completamente cinematográficos, probablemente sacados de la Dolce Vita de Fellini, y son, bueno, increíbles, una gozada. Y el primer clip que hemos escuchado esta noche ha sido el Love Remembered de Wojciech Clear, de la película que hemos comentado antes, Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Las dos grandísimas canciones. Y bueno, Ernesto, si te parece, vamos a seguir, aún con el subidón de el anuncio de Martin en el cuerpo. Oh yeah. Oh yeah, y vamos a hablar un poco de, si te parece, de cómo ha adaptado Murnau la novela. Sí, esto es interesante, sobre todo porque, bueno, Drácula, que fue un éxito de publicación en su tiempo, se consideró de las primeras novelas en ser imposibles de adaptar al cine, sobre todo por su forma de ser epistolar, ¿no? Es Se una nota novela. que Joyce aún no había nacido. Sí, bueno, eso está a otro nivel y aún así se consiguió hacer la gran película que es Dublineses, el testamento cinematográfico de John Huston. Pero bueno, hablamos de Nosferatu y del Drácula de Stoker. Y bueno, Murnau se enfrentaba a la problemática de adaptar una novela que consistía en una sucesión de cartas y de cuadernos de bitácora en una película con un argumento lineal. Sí, la verdad es que ya el primer cine de Méliès, en el que no había apenas continuidad, fue sustituido por el de Griffith, y ya las películas tenían una estructura convencional como la que conocemos hoy en día, con la presentación, el nudo y el desenlace. Y bueno, fue Enric Galén el que adaptó la novela, hizo al guión original Bueno, de la película. hay que destacar que dentro del expresionismo alemán, quizá la película más representativa de sus inicios, la que comenzó el género, que es El gabinete del doctor Caligari, es una película con doble truco, o sea, dos trucos finales que hacen comprender el verdadero sentido de la película. Esto quizá no es tan lineal como lo que hizo Griffith y por tanto resultó muy novedoso para la gente que presenció la película. Sí, la verdad fue el primero de los primeros flashbacks, pero bueno, en este caso bien, que es el director de Caligari, usó un doble flashback. Sí. Y esto, bueno, puede chocar al hablar de una película de principios del siglo XX. Tenemos ejemplos ahora con Tarantino en Kill Bill, por ejemplo, que usa grandes dosis de flashbacks, no solo en Kill Bill, sino en casi toda su filmografía. Sí, bueno, Pero es un sobre invento. todo en la enormísima Pulp Fiction, donde se salta a la torera el inicio, el nudo y el desenlace. Pero bueno, así empezó lo que fue la vanguardia del cine. Y bueno, a mí me gusta mucho descubrir estos trucos clásicos y ver que hoy en día tienen validez y bueno, consiguen sorprendernos aún hoy en día. Y mucha gente piensa que estos directores
Sí, contemporáneos son innovan o no innovan, sacan... pero realmente beben de los clásicos más clásicos. Sí, Esto más siempre clásico imposible. Y es bueno, curioso. hablando de la adaptación literaria, pues bueno, Murnau realmente se emperró en hacer esta película y tuvo muchísimos problemas, sobre todo con la viuda y los herederos de Stoker, que no se sabe bien, pero les molestaba que hiciesen una película de la novela de Sí, su querrían marido. cobrar derechos, Murnau no los pagó, se destruyeron muchísimas cintas, pero bueno, al final se salvaron unas pocas y han Sí, logrado ver la luz. Y bueno, la viuda de Stoker realmente antes era novia de un de gran Oscar escritor, Wilde. de Oscar Wilde, que Sí, la de... comentamos cuando hicimos el retrato de sí, ya es un Dorian viejo Gray. conocido de este programa. Y bueno, Estupendo. Y bueno, Ernesto, después de Murnau y su Nosferatu, pues parece que la cosa se relajó, la viuda de Stoker también murió poco después, y gracias a ello pues podemos tener todas estas versiones de Drácula que hay ahora, buenas y malas. Bueno, en este campo digamos que Murnau podría ser considerado un pionero incluso. sí, un pionero de... Podría ser incluso de un género de cine, el género de vampiros, creo que el más manido dentro del cine de terror. Hmm. Ya hemos comentado antes las películas de Bela Lugosi. Bela Lugosi, aparte de Drácula, hizo de vampiro en varias más películas. Luego la productora Hammer, a principios de los años 60 en Inglaterra, Con Christopher Lee. con Christopher Lee, hizo varios títulos muy remarcables, también otros cercanos a la serie B incluso. Bueno, hay que destacar sobre todo un remake de este mismo título de Nosferatu por el grandísimo director que es Werner Herzog. Supongo que se le recordará por sus grandes películas documentales, Grizzly Man, la última, y bueno, también por sus grandes superproducciones como fueron Aguirre o La cólera de Dios y todas estas. Pero bueno, en una época en la que tenía mucho menos presupuesto, se atrevió a hacer una gran readaptación de este Nosferatu con Klaus Kinski haciendo el papel del Conde Orlok y siendo aterrador también. Sí, a mí esta película me encanta, la podríamos comentar algún día. Y la verdad es que lo que más me gusta es la iluminación y la fotografía, totalmente subjetivas, llenas de luz, incluso en tomas que se supone que son nocturnas. Sí, a mí ese dato no me gusta demasiado. Hay alguna escena incongruente en la que el vampiro, que se supone que es un ser nocturno, está en estancias iluminadísimas de un azul muy profuso. Pero bueno, lo Sí, que... pero es una luz subjetiva, es también como los colores de la pintura expresionista. Sí, sin embargo, no lo acabo de ver, o al menos no lo acabo de encuadrar dentro de lo que sería una película de terror, que al Mm. menos por mi parte las veo que deben de ser más oscuras. Lo que Pero sí esto que es me... una genialidad del director, ¿no? Llevar a hacer una película de terror iluminadísima. No sé si considerarlo genialidad o un atrevimiento que tampoco tiene demasiado fundamento, pero bueno, contra gustos. Bueno, Lo que sí que me gusta de la película de Herzog es su final, que es mucho más macabro y depresivo que el final feliz del Nosferatu de Murnau. Recordemos que aquí la chica se salva y su marido pues resulta indemne al final. En la película de Herzog no, en la película de Herzog la mujer muere a manos del vampiro, para poco después morir el vampiro mismo, solo para dejar un descendiente, que es su marido, que acaba vampirizado y además resistente a la luz del sol. Es sin duda un final muy trágico. sí, la verdad es que el cine de terror, por lo menos hasta hace algunos años, no nos tenía acostumbrados a ver este tipo de finales en los que acaban mal las películas. Pero bueno, es toda una novedad y un título muy destacable que algún día sin duda comentaremos. Sí. Sí, aparte de un gran tributo a esta gran película que es Nosferatu. Y bueno, más adelante, creo que en el año 92, se hizo la última gran película de vampiros. Estoy Sí. hablando del Drácula de Bram Stoker, dirigida por Coppola, del cual hemos escuchado uno de sus temas Curiosamente, principales. creo que también es del 92 la de La sonrisa y la sombra del vampiro, de Elias Menge, que bueno, es metacine sobre el propio Nosferatu y la leyenda negra de Max Schreck, de la que ya hemos hablado Sí, antes. esta película contó el rodaje del Nosferatu original. Y bueno, otra película muy recomendable. Vamos
hablar un poco ya de lo que es este título de Nosferatu del 22, dirigida por Murnau. Y bueno, vamos a ver un poco el tema artístico. ¿Qué te parece? Sí, estupendo. Pues yo creo que lo mejor de esta película, o al menos lo más relevante dentro de la historia del cine, es la elevación del plano como unidad mínima de expresión. O sea, aquí es el plano mismo por sí solo el que transmite una información muy importante y también muy densa. En películas anteriores, pues Sí, bueno, el plano era solo un medio, aquí es incluso un fin en sí mismo. Estoy completamente de acuerdo. Hay planos que ya consiguen evocar ideas propias sin ayuda de los personajes o de alguna acción concreta. Toda la película está rodada en encuadre fijo, es decir, la cámara no se movía para nada. Y bueno, esta película es del 22